Hermanos, nuevamente muy buen día a todos. Vamos a dar paso a la predicación de la palabra de Dios y les pido, hermanos, me acompañen en oración. Oremos, hermanos. Padre, nuevamente gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, porque tú dispones, Señor, para tu pueblo cada semana darnos tu palabra y te damos gracias por ello, Señor. Padre, te pedimos que tu palabra en esta tarde nos hable, Señor, nos transforme, que tu palabra, Señor, traiga fruto de santificación en nuestras vidas. Que hoy, Señor, lo que veremos respecto a la humildad, al orgullo, nos ayude, Señor, a mortificar este pecado en nuestras vidas. Que el ejemplo supremo de Cristo, Señor, nos lleve a ser diligentes en el cuidado, Señor, de caer en este horrible pecado, Señor. Que podamos ver, Señor, con claridad en este pasaje la gloria de nuestro Señor Jesucristo en su humillación, su carácter humilde y santo, y que podamos imitar, Señor, ese carácter. Concédenos gracias, Señor. Habla a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu gracia. Te pedimos esto, Padre, para tu gloria y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el estudio de Juan capítulo 3. Acompáñenme con sus Biblias ahí, por favor. Juan capítulo 3. Y puestos de pie, hermanos, vamos a dar lectura al pasaje de Juan 3, versículos del 22 al 30. Juan capítulo 3, versículos del 22 al 30. Leamos, hermanos. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El Evangelio de Juan, hermanos, como el mismo apóstol escribió al final del Evangelio, tiene el propósito de que sus lectores sepan que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Redentor de su pueblo, y para que creyendo en Él
tengan vida eterna. Hermanos, en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21, que hemos estado estudiando en las últimas semanas, aquí se nos presenta esa conversación del Señor Jesucristo con Nicodemo. Y en todo este pasaje, hermanos, lo que nosotros vemos es un resumen del Evangelio. Ahí hemos visto, hermanos, que todos los hombres, sin excepción, todos están alejados del reino de Dios y que a todos los hombres les es necesario nacer de nuevo para poder entrar en ese reino. También hemos visto que Dios, el Padre, envió a su Hijo a este mundo para que Él diera su vida en rescate por su pueblo y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado. Y hemos visto también, hermanos, que la salvación es una obra del inmensurable amor de Dios. Todo ese pasaje, hermanos, todo el principio del capítulo 3 es un resumen del Evangelio. Y ahora en los versículos del 22 al 30, este pasaje que acabamos de leer y que vamos a estudiar, aquí, hermanos, aquí se nos muestra el último testimonio de Juan el Bautista respecto al Señor Jesucristo. Las últimas palabras de Juan el Bautista acerca del Señor Jesús. Pero vamos a ver también, hermanos, precisamente en esas palabras del Bautista, vamos a ver su carácter fiel y humilde como ese siervo del Señor. Y para una mejor comprensión de nuestro pasaje, hermanos, vamos a estructurarlo de esta manera. En primer lugar, vamos a ver el orgullo de algunos discípulos de Juan el Bautista. El orgullo de algunos discípulos de Juan el Bautista. Esto lo vamos a ver del versículo 22 al versículo 26. Después vamos a ver el contraste. Vamos a ver el gozo cumplido de Juan el Bautista, del versículo 27 al versículo 30. Y finalmente, hermanos, vamos a ver la humildad del Señor Jesucristo. Así que empecemos con el primer punto. Veamos el orgullo de algunos discípulos de Juan el Bautista. Juan capítulo 3, versículo 22. Leamos. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Después de esto, dice Juan, aquí al principio del versículo 22, y la pregunta es, ¿después de qué? Después de la conversación de Cristo con Nicodemo en Jerusalén. Una vez concluida esa conversación que ya estuvimos estudiando, el Señor Jesús con sus discípulos sale de Jerusalén y se va a las orillas de la región de Judea. Y había un propósito doble, hermanos, del Señor Jesús al salir de Jerusalén y a irse a ese lugar con sus discípulos. En primer lugar, hermanos, el Señor Jesucristo quería tener tiempo con ellos, quería tener comunión con sus discípulos, quería instruirles. Esa frase, hermanos, del versículo 22 que dice, estuvo allí con ellos, en el original implica una cantidad de tiempo considerable, probablemente varios meses. Pero el otro propósito del Señor Jesús al salir de Jerusalén con sus discípulos era bautizar a los creyentes en Él. Aunque debemos aclarar, hermanos, que el Señor Jesucristo no bautizaba. Esto nos lo deja claro Juan capítulo 4, versículo 2. El Señor Jesucristo no bautizaba. Los que bautizaban eran sus discípulos. Pero como ellos lo hacían por instrucciones del Señor Jesucristo, es por eso que en la Escritura se dice que Él bautizaba.
pero no era directamente él, sino sus discípulos. Y la Escritura nos dice, hermanos, que mientras el Señor Jesucristo con sus discípulos, ahí en esta región de Judea, estaban bautizando, la Escritura nos dice que al mismo tiempo Juan el Bautista seguía bautizando también. Dicen los versículos 23 y 24. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Ahora Juan pasa a ser el centro de atención, pero solo por un momento, hermanos. En aquellos mismos días que el Señor Jesucristo y los discípulos estaban bautizando, en esos mismos días Juan estaba bautizando en Enón, que está, dice, junto a Salim. Hermanos, no se sabe exactamente dónde quedaba ubicada esta población, pero siendo que el nombre Enón proviene de la palabra aramea fuentes, y siendo que Juan dice que allí había muchas aguas, muchos han llegado a la conclusión de que este sitio, este lugar, estaba ubicado al sureste de Betania, donde existe un lugar donde hay 7 manantiales. Y es interesante ver, hermanos, que ese lugar estaba ubicado en una intersección de 4 o las 4 ciudades más importantes de Palestina. Ese lugar, hermanos, hacía intersección con Samaria, Perea, Decápolis y estaba cerca también Galilea. Y es importante este punto porque vemos entonces que Juan buscó un lugar estratégico para poder llegar a los judíos que habitaban en estas 4 principales ciudades de Palestina. Y también es interesante ver, hermanos, que el autor del Evangelio, Juan, el apóstol, explica que una de las razones por las cuales Juan bautizaba ahí en Enón es porque ahí había muchas aguas. ¿Y por qué se necesitaban muchas aguas? Indudablemente, hermanos, porque la práctica del bautismo era por inmersión, una práctica que luego continuó la iglesia temprana. Era necesario que hubiera muchas aguas. Y Juan entonces, hermanos, seguía bautizando ahí, seguía cumpliendo con su llamado, con su ministerio. Juan fue un siervo fiel al Señor. Él no cesó, él no se cansó, hermanos, de dar testimonio del Señor Jesucristo para que las personas fueran a Él. No para que se quedaran con Él, sino para que las personas fueran a Él. Y solo la muerte por decapitación fue lo que pudo callar a este fiel siervo del Señor Jesucristo. En la última frase del versículo 23, donde dice, y venían y eran bautizados, ahí tenemos 2 verbos que están en tiempo continuo. Y de esto podemos entender, hermanos, que la gente seguía viniendo a Juan el Bautista para ser bautizados. Dice el versículo 24, aquí hay una nota del autor del Evangelio. Dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Y esta nota pudiera parecer un poco obvia, ¿no? Si estaba bautizando, pues sí, porque no estaba todavía encarcelado, ¿no? Podría parecer algo obvio, pero hermanos, este versículo 24 es muy importante, es una nota importante. Nos dice que Juan no había sido encarcelado aún, y esto es bueno, hermanos, para entender que todo esto que estamos viendo en este pasaje, todo lo que acabamos de leer, todo esto ocurrió entre la tentación del Señor Jesucristo y el encarcelamiento de Juan el Bautista. Por eso está esa nota ahí, para que podamos ver en qué momento ocurrió todo eso. Hermanos, es un periodo de tiempo del cual los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no nos dicen nada.
Entonces es importante esta nota para entender que esta porción del Evangelio de Juan está complementando los otros evangelios. Es importante que podamos ver, hermanos, que todo esto ocurrió al principio del ministerio del Señor Jesucristo. De ahí la importancia de esta nota. Los sinópticos empiezan el relato del ministerio del Señor Jesús cuando Él ya está en Galilea, cuando Juan el Bautista ya ha sido encarcelado. Así que el Evangelio de Juan, hermanos, los complementa con este registro de estos primeros acontecimientos del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y dice el versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. En algún momento, hermanos, mientras estos ministerios, el de Juan el Bautista y el del Señor Jesucristo con sus discípulos, iban caminando, en algún momento hubo una discusión entre los discípulos de Juan, y escuchen lo que voy a decir, y un judío, porque en el texto original, hermanos, dice un judío, esa palabra está en el singular. Nuestra traducción de la Reina Valera 1960 lo tradujo en plural, pero es una palabra en singular. Los discípulos de Juan tuvieron un problema, una discusión con un judío. Parece ser, hermanos, que esos discípulos, porque no podemos decir que eran todos los discípulos de Juan el Bautista, eran algunos. Y parece ser que estos algunos aún no habían entendido la misión de su maestro, de Juan el Bautista, porque los celos vinieron y esos celos los llevó a una discusión innecesaria acerca de la purificación del bautismo. ¿De qué bautismo purificaba más? Si el de su maestro Juan o el del Señor Jesucristo. ¿Cuál bautismo era más efectivo? Y sin embargo, hermanos, parece ser que esa discusión dio un giro importante, porque cuando los discípulos de Juan regresan con su maestro, no se hace mención en absoluto de la purificación. La queja era que Jesús estaba teniendo más éxito. Y dice el versículo 26, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Hermanos, Juan el Bautista había tenido una tremenda popularidad. Y aunque las personas, como ya vimos, seguían viniendo a él para ser bautizadas, sus seguidores estaban disminuyendo. Y por el contrario, los seguidores del Señor Jesucristo estaban aumentando cada vez más. Al parecer, estos discípulos de Juan, estos discípulos envidiosos y orgullosos, estaban viendo en el Señor Jesucristo a un competidor de su maestro Juan el Bautista. Y ni siquiera querían mencionar su nombre. Le dijeron a Juan aquí en el versículo 26, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, hermanos, ellos por supuesto conocían su nombre, conocían quién era. El Bautista les había hablado de él, pero en ese orgullo, en esos celos, en esa indignación, ellos dicen, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen con él, a él. Quizá creían, hermanos, estos discípulos de Juan, que Jesús estaba teniendo éxito a expensas de lo que su maestro Juan
hablaba de él, de lo que Juan testificaba acerca de Cristo. Y dicen, todos vienen a él, todos. Es una exageración causada por la indignación que sentían sobre el Señor Jesús. Pero hermanos, Juan, a diferencia de sus discípulos exageradamente celosos, Juan no estaba preocupado por ello. Juan no estaba preocupado en lo más mínimo por ello, hermanos. No estaba preocupado del éxito del Señor Jesús, sino todo lo contrario, como lo vamos a ver un poco más adelante. Los discípulos de Juan debían entender que el mismo Juan, su mismo maestro, ya les había hablado acerca de él. Juan les había dicho que Jesús era superior a él, que su gloria era tan alta que él no se consideraba digno siquiera de desatar la correa de su calzado. Ese era el propósito de su ministerio, hermanos. Él sabía, Juan el Bautista sabía desde muy pequeño a lo que el Señor lo había llamado, a hablar acerca del Señor Jesucristo, a ser aquel que prepararía el camino para el Mesías. Ese era su llamado, hermanos. Y yo meditaba, hermanos, en esto y decía, cómo, hermanos, el contentamiento nos lleva a la humildad. Y cuando no hay contentamiento, nos lleva al orgullo. Hermanos, Juan podía preguntarse, ¿por qué no fui llamado como otros profetas del Antiguo Testamento? ¿Por qué no tengo quizá la proyección de Isaías, del profeta Elías? ¿Por qué no fui llamado como Moisés a liderar todo un pueblo? Hermanos, Juan el Bautista, a pesar de todo lo que ahorita vamos a ver que él era, Juan el Bautista tenía contentamiento con su llamado. Él tenía muy claro que su llamado era meramente ser esa voz que proclamaba en el desierto al Señor Jesucristo. Él tenía contentamiento de los dones que Dios le había dado y del llamado que Dios le había dado. Y eso lo mantuvo siempre humilde. Yo diría como el hombre más humilde después del Señor Jesucristo. Él tenía contentamiento, hermanos, de ese llamado que tenía. Él entendía y aceptaba su papel de siervo, y esto lo vamos a ver precisamente en la respuesta que da a sus discípulos. Este es el segundo punto, el gozo cumplido de Juan el Bautista. Versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan les hace ver a sus discípulos, hermanos, que la mano del Padre estaba sobre todo lo que estaba ocurriendo con el Señor Jesús. Que si la gente estaba siguiendo al Señor Jesús, era porque el Padre así lo quería. Porque eso le estaba siendo dado a Jesús del cielo. En otras palabras, Juan les dice a sus discípulos, si Cristo, si la gente, las multitudes están yendo a Él, es porque el Padre, es porque Dios le ha dado esto a Cristo, porque Él quiere que así sea. Y luego dice el versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Esta fue una reprensión de Juan a sus discípulos por su torpeza, por su necedad. Juan siempre había dicho que él era el precursor del Mesías,
que él no era el Mesías, no podían esperar algo más de él. Quizás sus discípulos querían ver que las multitudes que estaban yendo a Jesús estuvieran ahí con ellos, estuvieran con su maestro Juan. Pero Juan les dice: yo les he dejado claro, muy claro, que yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Acompáñenme ahí atrásito, hermanos, en Juan capítulo 1, versículos del 19 al 27. Vamos a leer todo este pasaje y voy a ir haciendo algunas pausas. Veamos el testimonio de Juan. Recordemos esto, hermanos. ¿Cuál fue el testimonio de Juan el Bautista cuando aquellos judíos, recuerdan, fueron enviados de esa élite religiosa, fueron enviados para investigar a Juan el Bautista? Dice Juan 1, versículo 19: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Versículo 20: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Versículo 21: y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y como ya vimos, hermanos, cuando estudiamos este pasaje, Juan el Bautista pudo responder esto, hermanos, porque esto era verdad. Juan el Bautista pudo responder: soy el hijo milagroso de Zacarías. Y bueno, soy aquel que fui anunciado por un ángel. Y además, soy un sacerdote porque mi padre fue sacerdote de la clase de Abdías. Por cierto, no sé si ya lo dije, pero soy también el último y más grande profeta del Antiguo Testamento. Y bueno, por si fuera poco, soy aquel que fui lleno del Espíritu Santo desde el vientre de mi madre. Hermanos, Juan el Bautista era todo esto. Y él pudo haber dicho eso, él pudo haber contestado eso a esos hombres. Pero en lugar de esto, hermanos, Juan el Bautista usó las palabras humildes que se encuentran en Isaías 43, versículo 23. Juan 1:23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El Bautista dice: yo no soy más que una voz, no soy más que eso. Mi llamado, mi existir en este mundo tiene que ver con que yo soy una voz que proclama algo. Una voz que habla acerca de alguien, del Señor Jesucristo. Versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Hermanos, desatar las correas del calzado, de las sandalias, esa era la tarea de los esclavos más bajos. De hecho, hermanos, se dice que ni aun los discípulos de los maestros se atrevían a rebajarse a algo así. Porque no era obviamente solo el quitar la correa del calzado,
sino lo que implicaba, lo que venía después, que era lavar los pies de esas personas. No era como ahora, a lo mejor ahorita no resultaría tan difícil, aunque sí sería difícil, pero en aquel entonces eran sandalias. Las personas andaban en el lodo, en el estiércol, estaban llenos de polvo, de suciedad. Y el pensar en lavarle a alguien los pies no era algo fácil. Repito, aún los discípulos de los maestros no estaban dispuestos a hacer esa labor tan indignante. Y Juan, hermanos, consideraba a Cristo tan digno, tan excelso, que ni siquiera se consideraba merecedor del privilegio de desatar la correa de su calzado. Regresemos a Juan 3. Por favor. Todo esto, hermanos, los discípulos de Juan lo sabían, pero sus celos y su orgullo no les permitía aceptar el éxito que estaba teniendo el Señor Jesucristo y sus discípulos. Pero ahora Juan, el Bautista, para reforzar lo que ha dicho, utiliza una ilustración muy conocida en aquel entonces, una imagen de una boda. Y dice en el versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. En una boda judía, a diferencia de nuestra cultura, en una boda judía, hermanos, el personaje más importante era el novio. Y Juan no asume el papel del novio, del esposo. Él asume, hermanos, el papel del amigo del esposo. Una posición semejante a la del padrino de bodas en los matrimonios modernos. El amigo del esposo supervisaba muchos detalles de la fiesta. Era como el maestro de ceremonias de la boda. Incluso, hermanos, y esto es muy importante, el amigo del esposo era el responsable de entregar la mano de la novia al novio al comienzo de la ceremonia. Esto es importante, hermanos, por lo que ahorita vamos a ver. Esto es justo, hermanos. Esto es justo lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Estaba llevando a la novia, a los hombres, a los creyentes, a Cristo, por medio de su predicación, por medio de su testimonio acerca de Él y por medio de su bautismo. Estaba entregándolos a Cristo. Y pregunta, hermanos, ¿qué amigo de un novio, después de cumplir con su responsabilidad de entregar a la novia, a él, qué amigo de un novio, después de cumplir con esto, se enoja porque el novio apareció y se casó con la novia? Ninguno, sino todo lo contrario, se goza. Y el punto de Juan aquí, hermanos, a sus discípulos es: Jesús es el novio y ha venido a casarse con su novia, y por eso me gozo de ver eso. El amigo del novio ya no importa, los que importan son los novios. El amigo del novio ahora se goza grandemente. Por eso dice Juan: mi gozo está cumplido. Hacía tiempo, hermanos, que Juan ansiaba oír las noticias que sus discípulos le trajeron. Sus discípulos
le dieron estas noticias con otras intenciones, ¿no? Con unas intenciones de acusar al Señor Jesucristo y de decirle en otras palabras a su maestro, mira, aquel del que tú testificabas, ahora resulta que también bautiza y todos están yendo con él. Pero estas noticias, hermanos, lejos de pesarle a Juan, le fueron de gran gozo. Mi gozo está cumplido, dice Juan el Bautista. La gente, las multitudes están yendo a mi Señor. Esas palabras llenaron su copa de alegría hasta rebosar. Juan, usando la ilustración que él utilizó, había preparado la celebración de la boda y ahora estaba viendo cómo el novio Jesús se unía en matrimonio con su novia, los creyentes que Juan había entregado en su mano. Ahora, hermanos, la elección de la ilustración de Juan de esa boda, por supuesto que no fue aleatoria. Juan el Bautista era consciente, hermanos, de que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios aparece como la novia de su Señor. Y a lo largo del Nuevo Testamento vemos la misma imagen, esta imagen aplicada a Jesús y a la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 11, versículo 2, dijo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. A los Efesios, Pablo escribió en Efesios 5, 31 y 32, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. La iglesia es la novia y Jesús es el novio. Así nos lo ilustra la Escritura. Y el apóstol Juan, hermanos, tuvo la oportunidad de presenciar la boda que se celebrará al final de los tiempos. En Apocalipsis 19:7, el apóstol Juan escribió, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así que la elección de esta ilustración de Juan el Bautista no fue algo aleatorio, hermanos. Juan el Bautista utiliza, siendo inspirado por el Espíritu Santo, utiliza esta ilustración de una manera intencional, porque es verdad, Jesús es el novio y la iglesia, los creyentes, son la novia. Y él se veía solo como el amigo del novio, aquel que llevaba a la novia y le entregaba en la mano del novio, aquel que proclamaba ese mensaje, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vayan a Él, síganlo a Él. El profundo gozo de Juan el Bautista, hermanos, fue ver aparecer al novio cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero su gozo, hermanos, el gozo de Juan el Bautista fue completado cuando vio que las multitudes estaban yendo a él, cuando las multitudes comenzaban a seguirle. Juan se alegró no solo porque la boda estaba siendo un éxito, porque había hecho bien su trabajo. Juan se alegró, hermanos, porque había llegado aquel
a quien él mismo necesitaba como el salvador de sus pecados. Hermanos, Juan era el amigo del novio, sí, pero al mismo tiempo era parte de la novia. Aquel que él anhelaba, aquel que él esperaba, el Salvador prometido, estaba ahí. Y las multitudes comenzaban a seguirle. Y Juan sabía que años más tarde el Señor Jesucristo iba a estar en esa cruz pagando por su pecado. Ese era el gozo de Juan, hermanos. No solo el ver eso, sino también el saber que Cristo era su Salvador, que había llegado y que Él iba a dar su vida por él. Y Juan el Bautista resumió su percepción de sí mismo en relación con el Señor Jesucristo, con lo que tal vez, hermanos, es la declaración más humilde pronunciada por cualquier persona. Versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Leon Morris, un comentarista de este evangelio, escribió lo siguiente, cito: en este mundo no es difícil conseguir reunir a un grupo de seguidores que quieran seguirte en la lucha por un propósito serio. Pero una vez que consigues reunirlos, es mucho más difícil conseguir que te dejen de seguir y sigan a otra persona. Eso es lo que estaba pasando con los discípulos, con esos discípulos de Juan. Pero la grandeza de Juan, hermanos, consiste en que él lo consiguió. Y podemos estar seguros de que esos discípulos celosos, orgullosos, después de escuchar las palabras de Juan el Bautista, yo estoy seguro que terminaron siguiendo al Señor Jesucristo. Porque Juan dice aquí, hermanos, es necesario que Jesús crezca. No dice es aconsejable o es bueno. No, hermanos, detrás de esta expresión es necesario, hay un imperativo para todos nosotros. Es necesario, es indispensable que Él crezca y que nosotros menguemos. El plan de Dios, hermanos, es que Cristo crezca de una forma continua, que su gloria crezca, mientras que nosotros, como sus siervos, vayamos menguando. Que nos veamos como los amigos del novio y no querramos vernos como el novio mismo. Y aquí vemos entonces, hermanos, la humildad de Juan el Bautista. Qué humilde también cuando escuchamos que él se sentía indigno de desatar la correa de las sandalias del Señor Jesús. Pero hermanos, si vemos un gran ejemplo de humildad en el Bautista, ¿cuánto más, hermanos, vemos el ejemplo de humildad en el Señor Jesucristo? ¿Cuánto más vemos un ejemplo de humildad, hermanos, cuando el Señor Jesucristo no solo quitó la correa de las sandalias de sus discípulos, sino que aún lavó sus pies? Su humildad cuando dijo, yo no he venido aquí para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y cuando escuchamos estas cosas podemos resistirnos en ese pensamiento que tuvo el apóstol Pedro y podemos decir, no, Señor Jesús, tú no puedes lavarnos los pies. ¿Cómo tú, siendo el novio,
vas a hacer esto. Pero hermanos, esto es el Evangelio. Jesús hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por Él. Pero aún, hermanos, el rebajarse a sí mismo para lavar los pies de sus discípulos no fue comparado con el hecho de ir a esa cruz y padecer tal humillación ahí. Habiendo sido previamente flagelado, habiéndole puesto una corona de espinas, un manto púrpura en simbolismo de burla, y estando ahí colgado, sin ropa, en la peor clase de castigo que había en aquel entonces, en la peor clase de burla que había en esa época. Hermanos, aquel por quien no somos dignos de ser aquel por quien no somos dignos de ser llamados sus siervos, se convirtió en el siervo sufriente por nosotros. Aquel a quien no somos dignos de servir, vino a servirnos, hermanos. Y su servicio consistió en dar su vida por nosotros, en sufrir el castigo que nosotros merecíamos. No debería ser así, hermanos, pero esto es el Evangelio. El justo murió por los injustos. Y dice en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, hermanos, siendo lo más glorioso que existe, lo más grande, el de mayor dignidad, se humilló hasta la muerte por nosotros, por amor a nosotros. Y hermanos, a la luz de esto, la pregunta es, ¿hay algo en lo que podamos gloriarnos nosotros mismos? ¿Hay algo en lo que nos podamos enorgullecer? Hermanos, a modo de aplicación, el servir a Cristo es el privilegio más grande que podemos tener. No hay privilegio más grande que ese, hermanos. Porque eso implica que el Señor nos ha salvado, que el Señor nos ha perdonado y que ahora por gracia somos siervos suyos. No hay más grande privilegio, hermanos. Así como lo veía el Bautista. Pero nuestro servicio al Señor debe caracterizarse por la humildad. Ser como Juan el Bautista, que encontró su gozo completo al ver que Cristo crecía mientras él menguaba.
Así deben ser nuestras vidas, así se deben caracterizar nuestras vidas. Que Él crezca y yo mengüe. Y pensemos en esto, hermanos, en qué es en lo que debemos menguar nosotros para que Cristo crezca, para que la gloria sea de Él y no nuestra. ¿Qué debemos hacer? Abandonar nuestro pecado, hermanos. Pensando en que nuestras vidas tienen que dar testimonio de Él para que Él crezca. Y de esa forma, hermanos, es que nosotros debemos menguar, mortificando nuestro pecado, haciendo buenas obras para que la gente las vea y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos, para que la gloria sea de Cristo. Juan el Bautista, hermanos, fue el hombre más grande que ha pisado la tierra después del Señor Jesucristo. Y estas palabras las dijo el Señor Jesucristo mismo. Juan el Bautista fue el hombre más grande que ha pisado la tierra. ¿Y saben por qué? Porque fue el hombre más humilde entre todos. Porque siendo quien era, como ya lo recordamos hace ratito, su deseo era que Cristo creciera y Él menguara. Y quiero preguntarte, hermano, para meditar en ello, ¿qué dones te ha dado Dios? ¿Qué dones te ha dado el Señor? Dones como predicador, como pastor, como maestro, como diácono. Tienes dones para evangelizar, para administrar, para cocinar, para coser, para organizar, para tocar un instrumento. No olvides, hermano, que todo te ha sido dado por Dios, que todo te ha sido dado por gracia. Todo nos ha sido dado por gracia, hermanos. Y nos ha sido dado para servir al Señor, para servir a su iglesia, para traer gloria a su nombre y no al nuestro. Queremos conocer el principal secreto para ser esos hombres llenos del Espíritu, hombres con el sello de Abraham, Moisés, Job, David, Daniel, Pablo, Juan el Bautista. El secreto, hermanos, es que todos estos hombres eran eminentemente humildes. No veían más que pecado y debilidad en sus vidas. Y lo que ellos podían hacer, como dijo el apóstol Pablo, era solo por la gracia de Dios. Daban toda la gloria a Dios por lo que ellos eran, por la forma en que Dios los utilizaba. Y debemos seguir sus pasos, hermanos. Anhelemos fervientemente los mejores dones, pero por encima de todos anhelemos el don de la humildad. Y querido amigo que está sin Cristo, es muy orgulloso pensar que no necesitas el perdón de Dios. Es muy orgulloso pensar que te debes a ti mismo, que no necesitas al Señor Jesucristo como tu Salvador. Y a ti, amigo, te pregunto, ¿eres como esos discípulos de Juan que su orgullo no les permitió mirar que lejos de rechazar a Cristo era todo lo que necesitaban? Querido amigo que estás sin Cristo, necesitas humillarte ante Él, reconocer que lo necesitas, reconocer que sin Él estás perdido, reconocer que sin Él estás viviendo en una miseria espiritual, reconocer que sin Él no tienes nada, no eres feliz,
Sin Él estás condenado y eso debes reconocerlo. Ir en humildad a Él y pedirle que te salve, que perdone tus pecados, que tenga misericordia de tu alma. Eso es lo que debes hacer, querido amigo. Deja a un lado tu orgullo. Deja a un lado tu orgullo de pensar que eres muy intelectual y que piensas que no hay un Dios. Deja de ser necio. Un necio es el que dice en su corazón no hay Dios. Mejor humíllate y reconoce tu necesidad que tienes del Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados y para tener la vida eterna. Deja de ser orgulloso y confía en Él. Mira lo que Él ha hecho. Compara tu orgullo con su humildad. A ver si no te sientes mal. Tu Creador, el Rey de Reyes, vino a este mundo a morir en una cruz. Y tú estás con tu orgullo no queriendo ir a Él. Arrepiéntete y ve a Cristo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar este pasaje, el poder ver, Señor, el testimonio de Juan el Bautista, su humildad, sus palabras, Señor, sus hechos, pero sobre todo, Señor, el poder recordar la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por ello, y ayúdanos, Señor, a hacer morir nuestro orgullo, a mortificar este pecado tan desagradable a tus ojos. Ayúdanos a ser, Señor, siervos humildes, que podamos tener contentamiento, Señor, en donde tú nos has puesto, en lo que nos has dado. Ayúdanos a decir, Señor, en nuestros corazones que Cristo crezca y que yo mengüe. Ayúdanos, Señor, a matar este pecado del orgullo. Ayúdanos a ser humildes, Señor, como Cristo. Haznos más, cada vez más, Señor, conforme a su carácter. Señor, te pedimos por las personas que están aquí sin Cristo, obra el nuevo nacimiento en ellos, Señor. Sálvales, que se conviertan en seguidores de Cristo para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.